La llave de la memoria. El viento soplaba frío sobre las calles empedradas de Toledo, pero Miriam no lo sentía. En su mano, apretada contra el pecho, descansaba una pequeña llave de hierro forjado, antigua y gastada, con un arco en forma de estrella de David. Esa llave había sido guardada por generaciones de su familia, pasándose de madre a hija, siempre guardada como un tesoro, como un símbolo de algo perdido pero nunca olvidado. Miriam había crecido escuchando las historias de su abuela sobre Toledo, la ciudad de la que su familia había sido expulsada hace siglos, justo después de la caída de Granada. Su abuela siempre le susurraba lo mismo: la llave no es solo para abrir puertas, sino para que un día regreses. Y hoy, al fin, Miriam había regresado. Había viajado desde Estambul, donde su familia se había asentado generaciones atrás, con el sueño de redescubrir sus raíces. Pero el viaje no había sido fácil. Había escuchado rumores de las dificultades para reclamar la nacionalidad española, de la burocracia y la desconfianza, pero algo en su corazón la impulsaba: la llave. El peso de la historia, de lo que había sido arrancado de su familia, la empujaba hacia ese lugar. Cuando llegó al centro de Toledo, la ciudad parecía acogedora, pero también extraña. Las calles que había visto en los antiguos mapas parecían familiares, pero la sensación de ser una extraña en su propio hogar la envolvía. Caminó por la judería, buscando el antiguo barrio donde sus ancestros habían vivido. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la ciudad de un resplandor dorado. Miriam llegó frente a una antigua puerta de madera, oculta entre las callejuelas, cubierta por hiedra. Era pequeña, con una cerradura oxidada, pero la llave encajaba a la perfección. Con las manos temblorosas, insertó la llave en la cerradura. Al girarla, un sonido sordo resonó en el aire, como si la puerta misma estuviera despertando de un largo sueño. La puerta se abrió lentamente, revelando un patio interior que había permanecido sellado durante siglos. A su alrededor, las paredes aún conservaban las inscripciones en hebreo que su abuela le había descrito en sus relatos. Miriam dio un paso hacia adelante, y en ese momento algo mágico sucedió. El aire se llenó de murmullos, como si los ecos de las voces del pasado se levantaran. Una figura apareció ante ella, su abuela, aunque joven, con el rostro lleno de sabiduría y melancolía. Miriam, atónita, no pudo evitar preguntar: ¿Abuela? La figura sonrió suavemente y respondió: «Has regresado, hija. La llave no solo abre puertas, sino que también abre el tiempo. Has venido para reclamar lo que te pertenece». En ese instante, Miriam comprendió. No solo había regresado al lugar físico, sino que había abierto una puerta en su alma, una conexión profunda con sus ancestros, con aquellos que habían perdido todo, pero que nunca dejaron de soñar con regresar. La abuela la miró con orgullo y añadió: «No es el regreso lo que importa, sino lo que haces con lo que encuentras. Tú ahora eres la guardiana de la memoria. La llave ahora es tuya». Con el corazón lleno de emoción, Miriam cerró los ojos por un momento y, al abrirlos, vio que la figura de su abuela había desaparecido. Sin embargo, la llave seguía en su mano, y con ella el peso y el honor de una historia que seguiría viva en ella, para siempre.